Ok, ahí vamos a ver una operación unitaria igual bastante habitual, que es la extracción sólido-líquido. ¿Sí? Entonces, podríamos decir de esta extracción, dice, consiste en la disolución de un componente, o si quieren grupo de componentes, que forman parte de un sólido, empleando un disolvente adecuado. En este disolvente adecuado es insoluble el resto del sólido, al cual vamos a llamar inerte. ¿Ok? Para llevar a cabo este proceso de extracción sólido-líquido es necesario que el disolvente entre en contacto con el sólido a tratar. Recuerden, el disolvente solamente va a disolver a un componente de este sólido al cual vamos a llamar soluto. ¿Sí? Entonces, luego de que el disolvente disuelve este soluto o al componente soluble, que habitualmente lo vamos a llamar soluto en la notación incluso, ¿qué tenemos que hacer? Debemos separar la disolución del resto del sólido. ¿Bien? Entonces, recuerden, este es un gráfico que nos denota eso. Vean, acá yo tengo una solución y acá tengo un sólido. Recuerden que todo esto quiere decir sólido. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Luego de cierto tiempo, la disolución el disolvente, mejor dicho, me va a disolver simplemente a un componente de mi interés. A ver, ¿cómo podríamos explicar esto un poco mejor? Tal vez acá con este gráfico. A ver. Vean. ¿Qué decíamos? Que teníamos por acá. A ver. A ver, acá. ¿Qué podríamos decir? Vean, acá está el disolvente. La parte líquida, ¿no? Un disolvente. Y vean, todo esto que estoy remarcando, vean, todo esto que está de amarillo y rojo, ¿qué sería? Sería el sólido. Algunos le llaman alimentación, depende mucho del texto que consulten para la anotación. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué ocurre? Luego de que el disolvente entre en contacto con la alimentación, ¿qué va a ocurrir? Se debe escoger un disolvente adecuado de forma tal que este disolvente solamente disuelva al compuesto de mi interés. Vean, de este sólido solamente me va a interesar un compuesto de interés que está de color rojo. ¿Vean? Entonces el disolvente entra en contacto con esta alimentación, con esta parte sólida. Y este disolvente debe ser capaz de disolver simplemente lo que está de color rojo, ¿no? Entonces, esto que está de color rojo lo vamos a denominar como soluto. ¿Sí? El soluto que yo quiero que se disuelva en el disolvente. En cambio, lo que está de amarillo, vean esto que está de amarillo, que no se va a llegar a disolver en el disolvente, lo vamos a denominar inerte. ¿Sí? Vean, otra vez tengo un disolvente líquido, tengo aquí un sólido que lo vamos a llamar alimentación a veces. ¿Y cuál es la idea? De este sólido, la idea es que solamente se disuelve un componente de este sólido en realidad, ¿no? El componente que se disuelve del sólido, esto que está de rojo, lo voy a llamar soluto. El componente que no se disuelve de este sólido, que es lo que está de amarillo, aquí parecería que estamos señalando el color rojo, lo que está de amarillo, esto se va a denominar inerte. ¿Sí? Inerte, soluto y disolvente. Entonces, como hemos dicho, esto que está de rojo se llega a disolver en el disolvente, el soluto se llega a disolver en el disolvente, vean, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en realidad ahí? Ya se van a formar dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Esto sigue siendo sólido, ¿no? Entonces, ahí está la fase líquida y sólida.
Entonces, a la fase líquida la vamos a denominar, esta fase líquida se denomina extracto. ¿Sí? La fase líquida que contiene el soluto. Ya la fase sólida, este sólido que ahí está, se va a llamar refinado. Extracto y refinado, al igual que ocurría en una extracción líquido-líquido. ¿Sí? Algunos al refinado simplemente le llaman residuo. Residuo. Entonces ahí está lo que ocurre en una extracción sólido-líquido. ¿Ok? A ver, un instante vamos a ir explicando un poco mejor a detalle esto. Ahí está. ¿Qué aplicaciones tiene la extracción sólido-líquido? Que algunos lo denominan lixiviación. Se usa en la industria para extracción del azúcar, de caña o también la extracción de la remolacha, ¿no? Entonces aquí ven, el azúcar lo voy a extraer de la caña de azúcar o la remolacha. También se usa este tipo de extracción para fabricar café y té solubles, ¿no? Y son los gramos de café, ya tenemos ahí una presentación de que usamos habitualmente en casa, ¿no? Y también se puede usar para la extracción de aceites de semillas oleaginosas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Y bueno, otro ejemplo igual clásico de este tipo de extracción es la lixiviación en el tratamiento de minerales, ¿no? Aquí yo puedo tener un mineral y lo pongo en contacto con un líquido que disuelva simplemente algún mineral de mi interés, ¿no? A veces lo más habitual para extraer algunos minerales es usar ácido, ¿no? Recuerden que acá el mineral se encuentra en estado sólido. Tengo que elegir un disolvente, cosa de que de ese mineral solamente se disuelva algún componente en particular o un grupo de componentes en el ácido o en el líquido que van a escoger como disolvente. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Algunas veces se denota así esta operación unitaria. ¿Vean? Alimentación o el sólido, que lo estoy llamando F, el disolvente. Y bueno, y por la parte de arriba sale el flujo superior, que lo voy a llamar extracto, y el flujo inferior sería el refinado. Aquí nos dice, ¿no? El extracto flujo superior es la disolución separada. En cambio, el refinado flujo inferior o lodos es el sólido inerte acompañado de la disolución retenida por él mismo. Bueno, para métodos de cálculo vamos a hablar un poco del triángulo, rectángulo y demás, ¿no? A ver, hablaremos un poco de estas corrientes, ¿no? De estas 4 corrientes que son muy habituales en una extracción sólido-líquido. A ver, veamos. Bien, esto es algo muy ideal lo que están viendo en pantalla. ¿A qué me refiero? A que, según este gráfico, todo el soluto se llega a disolver en el extracto, ¿vean? Sería algo perfecto. Es como cuando hablamos de destilación, ¿no? Es como si les dijera que la separación es al 100%. Eso ocurre, en realidad, ustedes saben que no. Puedo tender al 100%, recuerdan, con una columna de rectificación, ¿no? Con varios platos de destilación. Y en acá ocurre algo parecido. O sea, si usted hace esto, no va a separar el 100% del soluto, ¿no? Y para lograr una buena separación siquiera, para lograr que se separe el 99%, el 95%, el 90%, usted tendría que hacer múltiples extracciones, varias extracciones. En una sola extracción no puede lograr esta separación. ¿Dónde se puede notar mejor esto? Es en acá, ¿no? En acá. Vean, lo que estamos viendo en pantalla es una que hacen en el día a día. Y vean, esto se puede considerar como una extracción. ¿Sí? Se puede considerar como una extracción. ¿Por qué? Veamos, ¿por qué lo puedo considerar esto como una extracción? Veamos, yo tengo acá al inicio una bolsita de té, ¿no? Bolsita de té. Y bueno, de toda esta bolsita simplemente hay algunos sólidos solubles, ¿no? Lo podríamos poner ahí, esto es sólido, el soluto, ¿no? Y todo lo demás llegaría a ser el inerte, ¿no? Y todo lo que está
todo lo demás, ¿no? Llegaría a ser el inerte. Todo lo demás, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué ocurre? Antes de que entre en contacto, esto antes de preparar usted se prepara aquí una pequeña taza con agua. A ver. Listo, ¿no? Entonces aquí, ¿quién está? Este es su disolvente, este es el agua, ¿no? A ver, pondríamos acá, ¿no? Ahí está el agua, que sería el disolvente, ¿no? Ahí está. El agua, como hemos dicho, va a ser el disolvente. ¿Sí? Todo esto, toda esta mi bolsa de té sería el sólido a tratar, ¿no? El sólido, o algunos lo denominan alimentación, según la gráfica que les mostré. ¿Qué ocurre acá? Sólido con un disolvente, ¿no? Yo pongo en contacto este sólido con el disolvente, ¿y qué va a ocurrir? Recuerden, estos puntos rojos, ¿qué serían? Sería nuestro soluto, ¿no? Lo que yo quiero separar del té, ¿no? El soluto. Este soluto tiene que disolverse, valga la redundancia, en el disolvente, separándolo de lo demás. ¿Vean? Lo que está de rojo es el soluto. Y esto que está de negro, ¿qué sería? Sería nuestro inerte. ¿Sí? Soluto, inerte, en conjunción harían el sólido, o que algunos lo denominan la alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? A ver, algunas características del sólido. A ver, podemos anotar acá algunas características. ¿Qué podríamos decir? Al hacer contacto con agua, a ver, contacto con el agua, coma, los sólidos solubles del té, eso, algo muy recurrente, seguramente, que ustedes han debido ver, que no hay mucho problema. ¿Sí? ¿Qué otra observación podríamos hacer? Existen, podríamos decir acá, podríamos decir que existen sólidos que no se disuelven en el agua, ¿no? Si todo se disolviera, ¿cómo podría estar su bolsa de té al final? Vacía, ¿no? No habría aquí ya nada, porque eso indicaría que todo el sólido que tiene acá se ha disuelto en agua. Eso no ocurre, ¿sí? ¿No? Entonces, existen sólidos que no se disuelven en agua, que no se disuelven ni se transfieren al agua. Transfieren. Listo. Esa es la otra observación que podemos hacer. A estos sólidos o a ellos los denominaremos inertes. Ahí está, ¿no? Lo que se disuelve es de color rojo, ¿no? Es una pequeña proporción y lo demás es el inerte, lo que no se disuelve en agua. Este es el análisis del sólido o la alimentación, ¿no? Lo pondremos ahí. La alimentación. Le llamamos, en realidad es el sólido, ¿no? Listo. Ahí está. A ver, algunas otras observaciones que vamos a hacer de este proceso. A ver, hablaremos del disolvente. Luego vamos a ver también un poco del extracto. Luego vamos a hablar del refinado o los residuos. Algunas observaciones para que no haya problemas al momento de resolver los problemas.
¿Qué podríamos decir del disolvente? El disolvente, en este caso el agua, o en otro caso puede ser un ácido, puede ser otro líquido, cualquier líquido que escojamos como disolvente. ¿Qué característica debe contener este disolvente? Que el disolvente es el encargado de solubilizar el sólido. ¿Sí? Es la función que cumple el disolvente. El disolvente puede solubilizar al soluto del sólido. Hablamos un poco del extracto y del refinado. Ya. ¿Qué podemos decir del extracto? ¿Qué era el extracto? Vamos a ver la gráfica. Acá arriba, el extracto es la parte líquida que me queda, ¿no? Entonces, acá, vean, el extracto, ¿cuál sería? A ver, un color que se salte acá, ¿no? Este líquido que me queda sería el extracto, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Y este sólido que me queda acá arriba, en el T todavía, que tiene los inertes y demás, esto va a ser el refinado o residuos. No simplemente le llaman residuos, sí, depende mucho. El autor que consulte simplemente le llama residuos, y no le llaman refinados. Podemos seguir usando estos dos términos para no desenmarcarnos de lo que hemos visto en extracción líquido-líquido, ¿no? Este extracto y refinado. ¿Qué podríamos decir del extracto? Vean, el extracto, ¿qué es? Es la parte líquida que me queda, ¿no? O sea, es el disolvente con el soluto. A ver. Entonces, veremos algunas características del extracto. ¿Qué podríamos decir? El extracto contiene la mayor cantidad de disolvente. Y además, ¿qué más contiene? Contiene una parte del soluto. ¿Por qué hago alusión a una parte? Vean, por favor, siguiente. ¿A qué hago alusión con esto? A ver. Lista, por acá está, ¿no? Lista. A ver qué me dice alguien. Para hacer algunas preguntas acá. ¿Se encuentra Moya Brian? Sí, ingeniero. Ok, aquí digo que el extracto contiene una parte del soluto. ¿Usted cree que aquí en esta bolsa de té que estoy viendo sigue habiendo soluto o ya no hay? Sí, sigue habiendo. ¿Cómo puede verificar eso usted? Yo le dije, a ver, demuéstreme lo que me dice. No verificar, pero teóricamente se dice que no se puede al 100%. Ya no se puede al 100%, pero una forma fácil de verificar en casa, ¿qué sería? A ver, Volver a poner en tal vez otra agua. exacto, ¿no? Si usted pone esta bolsita de té que ya ha usado en otra jarro con agua, ¿sigue habiendo extracción? ¿Cómo se puede dar cuenta de la extracción? Porque esto cambia de color, ¿no? ¿Sigue habiendo o ya no hay? ¿Qué me diría? Sigue habiendo. Sigue habiendo, Sí, ¿no? Algunos incluso usan esto para 2 tazas, ¿no? Si luego de usar en una segunda taza, esto lo pone en una tercera taza, ¿cree que sigue habiendo esta coloración? ¿Que sigue habiendo aquí ese soluto que nos interesa extraer? sí. Sí, ¿no? Pues en realidad, vean, pueden hacer la prueba en su caso, no creo que nadie, pero ya hace esto, ¿no? En realidad, pero pueden verificar, ¿no? A la primera taza va a haber una extracción. Otra taza sería una segunda extracción. Si sigue vaciando a varias tazas hasta que ya no quede ningún soluto, eso se llamaría la cantidad de extracciones que está haciendo. Si usa 5 tazas, estaría usando
5 extracciones, se usa 6 tazas, 6 extracciones. Aquí ya no hay absoluto. Por eso les digo que ocurra esto, es muy ideal que todo el disolvente pase al extracto. No ocurre al 100%, ¿se acuerdan? Ya hemos visto esto. ¿Podemos extender eso? Sí. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Con varias extracciones, con múltiples extracciones. Cada vez que usted ponga su bolsita de té en las tazas con agua, entonces eso serían las extracciones y debería contar hasta que no haya más. En realidad no haya más soluto, ya no de más coloración. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿No? ¿Qué más? Por eso decimos, ¿no? Acá que estamos poniendo, a ver, acá está. Estábamos diciendo esto, ¿no? Del extracto contiene una parte del soluto que se extrajo, porque aquí sigue habiendo soluto en el refinado, ¿ves? Va a seguir habiendo soluto. Nosotros estamos poniendo con un color, ¿no? Entonces aquí va a seguir habiendo parte de un soluto que va a dar la coloración. Usted pone esto a otra taza, ¿no? Ahí está el soluto. Entonces vean, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? Hablamos un poco del refinado, de los residuos que me quedan ahí arriba. Hablamos un poco del refinado, de esos residuos que nos quedan acá. Estos son los residuos, ¿no? ¿Qué características más podríamos decir de esta parte? ¿Sí? En el sólido, podemos decir en el sólido o alimentación que estamos sólido, la alimentación, sólido, como quieran llamarle, se disminuye la concentración del soluto. ¿Sí? No estoy diciendo que todo el soluto va al disolvente, ¿no? Se disminuye la concentración o la cantidad, si quieren, de soluto. ¿Sí? Quedando un residuo. Quedando una parte. ¿Qué más? El refinado además contiene, ¿qué contiene? ¿Sí? ¿Recuerdan? Simplemente una parte soluble, lo demás que no se va a llegar a disolver, que fuera de los puntos rojitos, ¿cómo le denominamos? Inertes. ¿Sí? Inertes. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vean, el refinado contiene una cantidad de soluto, porque no todo el soluto se disuelve, y además contiene inertes. A ver, joven Brian, ¿qué más contiene esta parte de arriba? ¿Solamente contiene el inerte y el soluto o algo más se tiene? ¿Qué nos diría? Creo que solo eso, ingeniero. Cuando usted saca la bolsita del té que prepara, ¿esa bolsita sale seca? No, no, no. Sale ¿Qué más contiene? mojada. Aunque en una pequeña proporción, como alguien quiera verlo, ¿qué más contiene? Arrastra consigo ese refinado. Disolvente. Exacto, el disolvente. Una parte del disolvente se queda en esta refinación. ¿Ven? Una parte del disolvente. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Contiene a los inertes. Se disuelven en el disolvente, valga la redundancia. Y además consigo el refinado. ¿Qué más va a arrastrar? Contiene un disolvente. El refinado además contiene una cantidad de disolvente. Arrastra consigo, si quieren, podemos poner una cantidad de disolvente. Es importante este análisis para que no haya problemas al momento de resolver ejercicios. ¿Sí? Ahí está. Ya que si quieren la bolsa de té sigue siendo húmeda. A pesar de que usted intente
extraer todo el líquido de acá. Siempre va a haber una humedad acá, no sale todo esto seco, ¿no? Si eso saliera completamente seco, luego de que lo sacan de acá, dirían que no tiene disolvente, pero en realidad siempre va a contener una pequeña cantidad de disolvente. ¿Sí? Entonces ahí están las características, ¿no? Algunas notas podemos poner acá. Tanto el sólido, que le hemos llamado alimentación, como tanto el sólido. ¿Qué más teníamos? El disolvente. Como otro componente que hemos visto acá. Uno era el extracto, que es la parte líquida, y el refinado o residuos, que algunos le llaman. Pueden contener ciertas cantidades ¿de qué? Inertes y disolventes. Sí, aunque esto es un poco redundante. ¿A qué me refiero? A que a veces este sólido puede contener una parte de disolvente antes de entrar en contacto. Por ejemplo, puede tener una humedad. Si recuerdan que humedad es sinónimo de presencia de agua, ¿no? Si esto tiene cierta humedad, entonces va a tener agua. O viceversa, este disolvente no puede estar puro. Bien, acá tal vez bien, no, si eso está puro, ¿no? Pero a veces puede tener ciertas trazas de inerte, puede tener solutos. Puede ocurrir ahí cualquier cosa, no siempre va a estar en estado ideal, ¿no? Entonces, por eso digo que pueden contener. Ahora, no siempre van a contener, eso es otra cosa, ¿no? Pero en algún caso pueden contener ciertas cantidades de soluto, inerte y disolventes. Así que son los tres componentes que vamos a ver en esta extracción. ¿Sí? Entonces, ahí están algunas aclaraciones antes de nada. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Para denotar una extracción, notación. ¿Qué notación vamos a usar ahora para este tipo de extracción? Vean. Acá es una opción esto. ¿Ven? Acá. Es una opción que algunos usan, a otros tal vez no les parezca muy adecuado. Así lo denotan la extracción. Alimentación, que es el sólido, hemos dicho, ¿no? Si se acuerdan, alimentación es la parte sólida. El disolvente es el sólido, a lo mejor. Ser consecuentes con la notación que hemos visto. El disolvente, ahí está el flujo superior, que es el extracto, la parte líquida, ¿no? El extracto, recuerdan, es la parte líquida. Y el flujo inferior, que es el refinado, los residuos, que está prácticamente en estado sólido, semisólido, ¿no? El refinado. Si algunos lo denotan de esta manera, ¿no? Hay otros que usan otra notación, ¿sí? En lugar de poner un círculo, ponen un cuadrado. Y vean en acá, en cualquier notación que usemos, que un instante, entonces vamos a volver a hablar de esto. Vamos a decir lo siguiente, para la notación se distinguen dos fases. ¿Sí? ¿Qué fases podemos hablar en esta notación? Para que me entiendan la notación, algunos tienen un problema. La fase pesada. La fase pesada. ¿Cuál va a ser la fase pesada? Vean, la fase pesada evoluciona que sus componentes están en estado sólido o semisólido. Vean, aquí la alimentación está en estado sólido. Vean, en cambio, vean, este disolvente, ¿en qué estado está? Está en estado líquido, ¿no? El extracto, ¿en qué estado está? Igual está en estado líquido. Por eso esta notación de esta distinción de fase pesada y fase liviana. ¿Quiénes conformarían la fase pesada? Los sólidos o semisólidos. En este caso, ¿quién sería? Sería
el sólido o la alimentación. Ahí está. Estamos llamando alimentación. ¿Quién estaría ahí? ¿Quién? Estaría ahí el residuo. Los residuos, recuerden que son sólidos húmedos, ¿no? Tienen cierta humedad. Los residuos. Refinado. ¿Sí? Entonces, vean, estas serían las fases pesadas. ¿Qué podríamos decir de estas fases pesadas? Para distinguir de la otra que es ligera, vean, aquí voy a tener otra fase ligera. Creo que ya estaría claro quiénes van a formar la fase ligera, los componentes en estado líquido. Aquí va a estar el disolvente y el extracto. Ahí están los componentes de la fase ligera. El disolvente y el extracto. ¿Por qué ligera? Porque está en estado líquido. Recuerden que líquido, ligero, una parte sólida o sólida húmeda, si desean, van a ser la fase pesada. ¿Por qué hacemos esta distinción? ¿Cuál sería la diferencia? Dirá alguien. Que para la fase pesada, podríamos decir, para denotar sus composiciones, vamos a usar la letra X. La letra X. ¿Sí? Ok. Vean, entonces X voy a usar acá. Y aquí igual voy a usar una X. X de la alimentación de F. ¿No? Entonces, vean, X estoy usando para la fase pesada, la fase sólida, los compuestos sólidos. En cambio, para la fase ligera, donde está el disolvente, ¿no? ¿Qué vamos a usar? Para su notación ya vamos a usar otra letra, ya no vamos a usar X. Vamos a usar ahí, ¿qué dice la gráfica? Si vemos, está usando ¿qué letra? La letra Y. Entonces, vean esa diferencia, la fase pesada y la fase ligera. Entonces, algunos dicen, ¿por qué X? ¿Puede ser todo X? Sí, no habría ningún problema, pero en la mayoría de los textos va a encontrar con X a la fase pesada y con Y a la fase ligera. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si alguien quiere todo poner X, puede poner, pero tiene que tomar tienen que tomarse sus recaudos, ¿no? Que si ven un texto no va a encontrar con todo con X, va a encontrar siempre esta distinción, ¿no? Entonces, también incluso puede eso, al momento de resolver problemas, traerle algunas pequeñas dificultades porque se puede confundir, ¿sí? Ahora vean sus fracciones. Aquí. ¿Qué tipo de composición vamos a usar en extracción sólido-líquido? Vamos a usar una fracción en peso. En realidad, recuerdan, en destilación usábamos fracciones molares. En extracción sólido-líquido vamos a usar fracción en peso. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir la fracción en peso de cualquier componente? Por ejemplo, fracción en peso de A. ¿Qué sería igual a esto? Hablamos de peso, sería masa de A sobre la masa total. ¿Sí o no? La fracción en peso de un componente va a ser la masa del componente sobre la masa total. ¿Sí? En la extracción líquido-líquido, podríamos poner acá, en la extracción líquido-líquido, digo sólido-líquido en este caso, en la extracción sólido-líquido, ¿cuántos componentes vamos a manejar? ¿Sí? Sea en el extracto, en el refinado, en la alimentación o en el disolvente. En cualquiera de estos, ¿cuántos componentes van a estar involucrados como máximo? Van a estar involucrados 3. ¿Quiénes son los 3 componentes? Van a ser los inertes, los que no se disuelven en el disolvente, ¿recuerdan? Va a estar el disolvente. ¿Y quién más va a estar acá? Va a estar el soluto.
¿sí? Solamente estos tres componentes van a haber en cualquiera de las corrientes de la alimentación. Algunos pueden estar en estado puro, entonces de los demás va a haber cero, ¿no? En otros casos puede estar mezclado y demás. No siempre todos los componentes son puros, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que la masa total, ¿qué va a ser igual? Va a ser la masa del inerte, y va a ser inerte, más la masa del disolvente, más la masa del soluto. ¿Sí? Entonces, la masa total en esta operación unitaria siempre va a ser alusión a estos tres componentes. Si no hay alguno en alguna de las corrientes, será cero esta masa, ¿no? Entonces podrán trabajar y hacer algún tratamiento y demás. Listo, ahí están los componentes que vamos a ir manejando. ¿Qué más podríamos decir? A diferencia de la destilación, recuerden que en extracción manejamos tres componentes, ¿no? Inerte, disolvente y soluto. En la destilación solamente manejábamos dos, si recuerdan. El componente más volátil y el menos volátil. Listo, ya acababa todo, entonces podríamos usar diagramas binarios. Entonces, para trabajar en este tipo de extracciones, usamos este triángulo. ¿Vean? En extracción líquido-líquido era un triángulo equilátero, ¿se recuerdan? Que se podían graficar ustedes en un papel milimetrado. Podían hacerlo como han hecho algunos, no había mucho problema. Si es que querían hacerlo así. Y en esta extracción sólido-líquido vamos a manejar este triángulo, es el triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo. Ahí está, ¿no? Vean esta diferencia, no es un triángulo equilátero ni nada de esto, ¿no? Esto igual se pueden construir en un papel milimetrado, claro que sí. En realidad nos va a interesar que lo tenga esto graficado en papel milimetrado, sería interesante. En algún caso extremo puede ser un papel mal, ¿no? Pero teniendo en cuenta que va a tener que usar medidas, todo lo demás. Aquí vamos a hacer algunas lecturas, todo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en este triángulo rectángulo? Vean. Ahí está, ¿no? Tiene tres vértices, disolvente, inerte y soluto. Vean, en los vértices podemos poner esto, ¿no? Aquí está el disolvente. Recuerden aquí, ¿cuánto es la pureza del disolvente? 100%, decimos, ¿no? Aquí, ¿cuánto tiene? Tiene el inerte. En este punto, ¿cuánto hay de inerte? 100%. ¿Recuerdan? Es algo parecido al triángulo equilátero, algunas lecturas. Bueno, algunos conceptos igual. Aquí está el soluto. En este punto, ¿cuánto hay de soluto? 100%. ¿Ven? Ahí está. ¿Cómo vamos a dividir este triángulo rectángulo en realidad? ¿Cómo vamos a ir trabajando en él? ¿Qué diríamos? A ver, acá. Tenemos un poco más de espacio para que no haya problemas. Ahí está. Ahí está. El inerte, decíamos, y acá está el soluto. ¿Sí? Este triángulo lo vamos a dividir en 10 partes. Aquí está. Va a ir desde 0 a 1. Entonces aquí sería, vean, 0. Por acá puede estar 0, 1, 0, 2, 0, 3. Entonces podemos seguir dividiendo aquí, ¿no? Por acá estará 0,9 y acá estará 1. ¿No? Vean, de 0 a 1. Fracciones en peso. Recuerden que las fracciones, lo máximo, el máximo por lo que pueden tomar es 1, cuando está el 100%, ¿no? De soluto. Entonces, de 0 a 1 hay que dividirlo, ¿no? Entonces podemos usar acá en un papel si quieren graficar una regla. Entonces, una regla 10 centímetros en el lado horizontal, 10 centímetros en el lado vertical. Acá lo propio, ¿no? Acá puede ser 0,1, 0,2. Pueden seguir dividiendo esto, ¿no? 0,3, etcétera. Hasta llegar a 0,9 por acá y acá va a estar 1, ¿no? 100% del disolvente. Y esta es la hipotenusa no lo van a dividir, simplemente lo van a dejar ahí, por favor. Ok, entonces en este triángulo rectángulo,
en este triángulo rectángulo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué características tiene? Buenas características. Diríamos, a ver, solo se representan, dos componentes. Solo se representan dos componentes en forma explícita. ¿Sí? ¿Quiénes son esos componentes? Van a ser el soluto y disolvente. ¿Sí? Perfecto, tener cuidado de eso. El soluto se lee en el eje horizontal, ¿no? El eje horizontal, y el disolvente se puede leer en el eje vertical. ¿Quién no estaría acá incluido de forma explícita? El inerte. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? El inerte se lee de forma implícita. ¿A qué nos referimos? Vean, todas estas lecturas que están, todas estas divisiones que hemos visto acá del 1 al 10 y demás, corresponden al soluto, ¿sí? Todo esto. Es la fracción molar del soluto. Y todas estas divisiones del 0 al 10 son las que corresponden al disolvente. ¿Ok? Entonces, vean, simplemente podemos ubicar aquí al soluto y al disolvente. En cualquiera de las corrientes, recuerden que las corrientes pueden ser de la alimentación, puede haber soluto y disolvente en cualquiera de estas, ¿no? A veces el disolvente puede tener algo de soluto, etcétera, ¿no? Entonces, vean las composiciones con qué letras. X para la fase pesada, Y para la fase ligera. Entonces, aquí podemos leer distintas composiciones, ¿no? O sea, en la fase pesada o en la fase ligera. Acá lo propio, puede ser en la fase pesada o en la fase ligera, dependiendo de lo que nos den. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir leyendo acá? Podemos poner esto, ¿no? Los siguientes puntos en el diagrama rectangular. Los siguientes puntos en el diagrama rectangular, podríamos poner, ¿no? Rectangular. A ver, punto A. Que tenga, ¿qué podría tener? Por ejemplo, podría tener de un 30% de disolvente, un 70%. ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir acá en realidad? ¿No? A ver. ¿Cuál sería la dificultad? No es un triángulo rectángulo perfecto, ¿no? En caso se puede tener. A ver, podemos intentar hacer aquí algo. ¿Qué diríamos? Si usted hace esto en casa, un triángulo rectángulo, pues quiere con 10 cuadritos ahí, 5 centímetros sería, ¿no? En realidad. Entonces, ¿cómo podríamos ubicar este punto? Dirán, soluto, 30%. Todo esto es el soluto, el eje horizontal, ¿no? 30% en peso hacemos solución. ¿Sí? Acá, cuando hablamos de extracción sólido-líquido, los porcentajes son en peso, o en masa si quieren, ¿no? 10, 20, 30% sería acá, ¿no? 0,3. ¿Qué vamos a hacer acá con esto? 30%. Vamos a subir en forma vertical. Ahí está. Llegamos a la hipotenusa y nos vamos en forma horizontal. Y si usted hace esto en casa, con seguridad que aquí le va a dar 0,7. 30 y 70. ¿No? Es muy seguro. Otra vez, ¿qué hago con 0,3 y 0,7? Voy trazando líneas hasta que intersecten en un punto. No siempre van a intersectar en la hipotenusa, puede intersectar dentro, en alguno de estos vértices, ¿no? Entonces, para 30 y 70, usted tiene un triángulo rectángulo a escala. Puede ver que se van a intersectar en este vértice. Ahí está el punto A. ¿Qué podríamos decir al igual que hemos visto en extracción líquido-líquido?
que un punto que esté en cualquiera de estos lados del triángulo, puede ser acá, punto B, punto C, ¿qué podríamos decir? Que A, B y C, ¿qué tipo de mezclas representan? Representan unas mezclas binarias, simplemente de dos componentes. ¿A qué me refiero? Vean, si hay de soluto 30% y de disolvente 70%, ¿cuánto hay de inerte? De inerte habría 0%, seguramente, como me dirá la mayoría. ¿Por qué 0%? Porque 30 más 70 ya da el 100%. La suma de porcentajes tiene que dar 100%. Entonces aquí, en este punto A, representa una mezcla binaria, simplemente de dos componentes. Del otro hay 0%. Entonces aquí vean, de inerte acá hay 0%. Entonces, por eso decimos que en este diagrama solamente representamos a dos componentes, ¿sí? De forma explícita, al soluto y al disolvente. Este otro viene de forma implícita, ¿no? Si tenemos los porcentajes de soluto y disolvente, por diferencia podemos hallar la cantidad de inerte, ¿sí? No habría ahí mucho problema. Por ejemplo, a ver, algo que podríamos decir. A ver, podemos denotar punto B. Acá un soluto. Alguien tiene su micrófono encendido, creo. 10%. Disolvente 30%. Disolvente 30%. ¿Cómo representaríamos este punto? A ver, soluto está en este eje. No importa si es del extracto, el refinado en esta primera parte. Simplemente estamos aprendiendo a leer. 10%. Ahí está el 10%. Ahí está el 10%. ¿Qué debería ser? Hemos dicho, deberíamos subir. ¿Sí? Subimos esto. ¿Hasta qué? Hasta que se intersecte con el otro punto. 10%. Disolvente 30%. Entonces alguien dirá, en su casa si es 0,2, por acá estará 0,3. Tiene que intersectar con esta línea. Y vean, me da este punto. Este punto le puedo llamar punto. Bueno, yo he usado B y C, ¿no? Podemos llamarle de otra forma para evitar cualquier confusión. Punto H. Ni con extracto, ni con refinado, ni con disolvente, ni nada, ¿no? Entonces, vean, este punto de intersección es el punto H. ¿Sí? Entonces hay que intersectar nada más tanto el disolvente como el soluto, sus composiciones, y es el punto que me denota esa mezcla. Aquí diríamos, ¿cuánto de inerte hay? A ver, señorita Tania Uchani, ¿cuánto de inerte habría acá? ¿Está Tania? Ese sería el 60% de inerte. Ya, inerte 60%, ¿se entiende? Sí, espero que sí, ¿no? 60, ¿por qué? 10 y 30, 40, muy bien. Y con el 60 van a ser 100%, como diríamos, ¿no? Ahí está, 60%. Vean, este inerte no se puede leer directamente en el diagrama, por eso decimos que está de forma implícita, ¿sí? Acá podemos, esto me refería, ¿no? Solo se representan dos componentes de forma explícita. El inerte de forma implícita. Pudiéndose hallar su traje por simple diferencia. Ok, es importante tomar en cuenta eso para ese tipo de casos. Ahora vean, otra opción para leer al inerte, si es que alguien quisiera leer siempre al inerte en este diagrama, ¿cuál sería? Alguien diría, no, tal vez en algún texto pueden encontrar que se puede leer al inerte. Entonces alguien puede decir que sí o sí quieren leer al inerte, que etcétera. Todo lo demás, entonces, a ver, bueno, ¿cómo está la escala?
Ya lo podríamos denotar esto. A ver, ¿cómo podríamos leer el inerte? Otra opción, si es que alguien tuviera esa duda, ¿no? Quiero leer sí o sí al inerte en este triángulo. De leer se puede leer, ¿no? Pero se va a complicar un poco en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, aquí está, ¿no? Otra forma de ver esto es lo siguiente. Aquí está el inerte, ¿recuerdan? Al 100%, decíamos inerte, ¿no? El 100% del soluto, 100% del disolvente. ¿Recuerdan? De acá a acá estamos leyendo del 0 al 1, del 0 al 100% si quieren, para el soluto. De acá a acá lo propio, lo dividimos en 10 partes del 0 al 1 para el disolvente. ¿Qué ocurre con el inerte? Si alguien quiere hallar sí o sí el inerte en el diagrama, pero vean, es fácil hallar por diferencia. ¿Qué podríamos decir? Este punto A, vean, este punto A, ¿cuánto contiene de inerte? 0%, ¿no? Vean, cualquier punto que esté en esta hipotenusa de inerte contiene ¿cuánto? 0%. ¿Qué ocurre con este vértice? Hemos dicho, a ver, vean, este vértice, ¿cuánto contiene de inerte? Hemos dicho 100%, porque un punto en cualquiera de estos vértices indica que hay uno de sus componentes al 100%. Aquí está el disolvente al 100%, aquí el soluto está al 100%, aquí el inerte está al 100%. Vean, de 0 en este extremo, acá 100%. Entonces, ¿qué puede hacer alguien acá? Aquí tiene 0,9 para el disolvente, aquí tiene 0,9 para el soluto. Alguien puede unir esto. Puede trazar una hipotenusa, ¿no? Paralela a la principal. ¿Y qué diríamos? Acá tengo de inerte, ¿cuánto? En esta hipotenusa paralela, 10%. Alguien diría 0,8, 0,8. Si unimos estos dos puntos, trazamos la hipotenusa paralela. Ahí está. ¿Cuánto hay de inerte acá? 20%. Así pueden trazarse varias hipotenusas. Si alguien quisiera leer sí o sí en el diagrama al inerte, ¿no? Puede ser esto. Y en acá, ¿cuánto estamos? 0,1, 0,1. Estamos con 0,2, 0,2. Entonces, pueden trazarse esto. 0,1 a 0,1, 0,2 a 0,2. ¿Mira alguien? En acá. En acá en 0,1, ¿cuánto hay de inerte ahí? 90%. ¿No? Vean. 10 de inerte, 20, 30, 40, 50. En acá hay 90% y en este punto, ¿cuánto hay? El 100%. ¿Sí? En este otro punto de 2 y 2, ¿cuánto habría de inerte? 80%. Si unen 0,3 con 0,3, 70%. Alguna forma de leer inerte es esto, ¿no? Trazándose esas hipotenusas paralelas a la hipotenusa principal y uniendo, ¿no? Cada una de las fracciones del soluto con el disolvente. ¿Pueden hacer eso? Claro que sí. Aquí recuerden, si hiciera alguien eso, si alguien trazara aquí esto, ¿qué me daría? 60, debería unir, ¿qué puntos? 60%. ¿No? Entonces ahí debería unir eso, ¿no? Entonces aquí alguien puede trazar la hipotenusa, si quiere, una hipotenusa paralela. Y aquí cuánto de inerte va, puede decir, contabiliza aquí 0, 10, 20. ¿Cuánto va a contabilizar? 60%. ¿Pueden hacer eso? Sí, también pueden hacerlo. Tal vez a alguno le parezca mejor de esa forma, pero en realidad algunos se complican haciendo, vean, tantas líneas, porque tendría que usted darse estas líneas, ¿no? Para leerlos, como tenía usted en el triángulo equilátero, ya tenía líneas para leer, ¿no? Tenía que leer todos. Y recuerdan, con que lea de dos lados, el otro lado simplemente era para verificar. Le daba el otro porcentaje faltante, claro que le daba, pero era para verificar. En acá, si quiere verificar, tendría que trazarse estas líneas, estas hipotenusas cada rato, en cada uno de los gráficos debería estar. Sí, entonces, esa es la complicación, pero si alguien quiere, puede leer. Puede hacerlo, claro que sí, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos acá? A ver, diríamos lo siguiente.
¿Entienden? Construye un diagrama. Construye un diagrama. Diagrama triangular. Haciendo alusión. Triángulo, rectángulo. Y ubique siguientes puntos. Ver el punto B que contenga 60% de disolvente, que tenga 40% de soluto. U le llamaremos que contenga 35% de soluto y 65% de inerte. El punto T, ¿ya? 40% de disolvente y 60% de inertes. ¿Qué otro punto podemos tener acá? Punto U tenga 30% absoluto, 40% de M que contenga 20% de soluto y 80% de disuelto. Ok, entonces, a ver, por favor, ustedes consiguen un triángulo rectángulo, ubiquen esos puntos y gánense puntos por participar. Ya a ver, vamos a ver cómo estamos ahora.
Inge, disculpe, ¿los puntos puede mostrar? Ok, ahí están los puntos. Pensaba que ya lo habían copiado, pero unos minutos más, 4 minutos más y ubicamos estos puntos. Ahí vamos a ver quiénes están enviando.
Ok, listo. A ver, veamos qué se les ha pedido. Que vayan trabajando en casa. Les manejo un poco de este diagrama. Para resolver este diagrama, ¿qué va a ocurrir en realidad? En cualquier ejercicio que vayamos a resolver, siempre vamos a usar este diagrama. Es muy habitual. ¿Sí? Entonces, mejor si tienen en casa ya diagramas construidos. Si maneja una hoja cuadriculada, igual puede ser esto, ¿no? Lo más adecuado sería aquí un papel milimetrado. ¿Qué les he pedido? Ubicar estos puntos para no tener ningún inconveniente. 60% de disolvente y 40% de soluto. El soluto se lee en el eje horizontal, si recuerdan. 40%, entonces me quedaría por acá, 40%, ¿no? Tengo que subir esto. ¿Hasta qué punto? Hasta que se intersecte con 60% de disolvente. Ahí está, ¿no? Si vamos subiendo, si esto lo han hecho escala. A ver, aquí cuánto habría de inerte, si alguien quiere. De inerte, ¿cuánto habría? 0%, ¿sí o no? La suma de porcentajes tiene que dar 100%. Si esto lo han hecho a escala, debería intersectarse acá, ¿no? En un punto de la hipotenusa, ahí está el punto P. ¿Por qué debería darles acá? Porque en acá, recuerden, el porcentaje de inertes es 0%, ¿no? En este otro vértice, el porcentaje de inertes, ¿cuánto es? 100%. Si alguien quiere leer inertes, les decía, tendría que trazarse hipotenusas, uniendo cada uno de estos puntos. Varias hipotenusas deberían trazarse. Si alguien desea, puede hacerlo. No es lo más habitual y tampoco lo más aconsejable, porque van a llenar su gráfica de puntos innecesarios. Aquí van a tener una hipotenusa, van a tener que usar varios colores para distinguir, ¿no? Una lectura de otra. Si alguien lo desea, puede ser. El primer punto P, ya está. Siguiente, punto Q, 35% de soluto y 65% de inertes. Les vuelvo a recalcar. Si alguien quisiera leer los inertes de forma adecuada, entonces aquí debería poner 10%, 20%, 30%, ¿no? Recuerda, uniendo con estos vértices, ¿no? 10, 20, ok, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Tendría que unir por acá, ¿no? Estas hipotenusas, por acá podría leer inertes e intersectar con ¿cuánto? Con 35% de soluto, ¿sí? Entonces aquí, vean, tengo soluto 35% y 65% de inerte. ¿Cuánto habrá de disolvente? Si la suma de porcentaje siempre da 100%, vean, 35 más 65 ya dan 100%. ¿Cuánto va a haber de disolvente? 0%. Entonces, si ¿qué deberíamos hacer? Si alguien quiere, puede hacer eso, les recalco. Lo que comentaba antes de pasarme esto. Puede trazarse aquí la línea de inertes, ¿no? A 65%. Y puede poner. En otro color lo pueden colocar, todo lo demás. Si desea alguien, lo puede hacer. No es lo más habitual, luego se hincapié, pero si a alguien le gusta leer de esa forma, va a hallar la misma lectura, no va a haber ningún problema en realidad. Y está. A ver. Ahí estamos, ¿no? Tenemos esa parte. Y, ¿qué tendríamos acá, por favor? En realidad, lo que más se acostumbra antes de continuar es simplemente leer esto. Disolvente y soluto. Los inertes ya se puede ir. Entonces, acá simplemente podríamos hallar la lectura más fácil. Soluto y disolvente. 35% de soluto, ¿no? Eso 35. 35% estará por acá, ¿no? Ahí está 35% de color verde, ¿no? ¿Cuánto de disolvente? 0. ¿Dónde está 0? Si aquí es 10%, de acá empieza 0, ¿sí? 0 y 35 se intersectan acá, ¿no? ¿Este qué sería? Sería el punto Q. Este sería el punto Q. Vean este punto Q que me denota que hay 35% de soluto. Ahí está. ¿Cuánto de disolvente? 0. Como es 0, no voy a subir para nada, en ninguna escala. Ahí me quedaría. Ahí está el punto Q. Vean que este punto Q y punto P me representan mezclas binarias porque están en los lados del triángulo, ¿no? Y si alguien quiere 35% de inercia, ahí está 35% de inercia. Estoy intersectando con, mejor dicho, 65% de esto, ¿no? A ver, acá, si alguien desea.
65% de inerte, esta recta estoy intersectando con 35% de soluto. ¿Dónde se va a intersectar? Igual se va a intersectar acá, ¿sí? Igual me va a dar la misma lectura. Depende cómo usted quiera leer. Yo le aconsejo que más que todo use soluto y disolvente. ¿Sí? Pero si desean lo otro, no hay ningún problema igual, ¿no? Ya depende de ustedes. Ahí está el punto Q. Punto T, 40% de disolvente y 60% de inertes. Aquí, ¿cuánto sería el porcentaje de soluto? La suma de 100 en soluto va a ser 0%. ¿Qué es lo que habitualmente hago? Leo disolvente y soluto porque son los más fáciles de ubicar en este diagrama. 40% de disolventes, 40% está acá, ¿no? Lo tengo que intersectar ¿con qué? Con 0% de soluto. Aquí hay 100%, 90, 80, etc. Aquí está el 0, ¿no? Entonces, 0 intersecto con 40, este punto nomás me va a dar. ¿Qué punto es este? Este es el punto T. ¿Sí ven? Entonces, cualquiera de estos tres puntos me representan mezclas binarias porque solamente hay dos componentes, del otro hay 0. Si alguien quisiera leer los inertes, ¿qué tendría que ser? La misma lectura, ¿no? Aquí hay 10 por 0%, 10, 20, 30, 40, 50 y 60%. Este 60% de inertes se intersecta con 40% de disolventes. ¿Vamos a llegar al mismo punto T? Claro que sí. Es importante estas lecturas, es importante que practiquemos. Finalmente, estas son las lecturas más habituales que podemos tener cuando nos dan soluto y disolvente. Habitualmente en los balances, todo lo que vamos a ver, más vamos a intentar buscar las fracciones de soluto y de disolvente. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, el diagrama se hace más fácil leer con esos parámetros. 30% de soluto y 40% de disolvente. 30-40, nada más aquí diríamos. 30-40. Sí, 30 de soluto, ahí está. 30 de soluto, voy subiendo. 40 de disolvente. Aquí ya se intersectan dentro del triángulo, ¿no? Por acá vas a intersectar. Cualquier punto dentro del triángulo me representa una mezcla ternaria. Aquí va a haber inertes, ¿sí o no? ¿Cuánto va a haber de inertes? Se puede calcular tranquilamente por diferencia. 30 y 40 es en 70. Para que llegue para 100 me falta 30%. Ahí está, inertes. Si alguien quiere, puede hacer, ¿no? 10, 20, 30% aquí de inertes. ¿Va a intersectar? Claro que sí. No les recomiendo, pero esa lectura de inertes les recalco, lo van a llenar todo esto de puntos innecesarios, de líneas innecesarias. Cuando hagamos otras lecturas les van a perjudicar esto. Este sería el punto U. Ahí está. Finalmente pedíamos el punto M. 20% de soluto y 80% de disolvente. Ahí está. 20% y 80%. Seguramente se van a intersectar acá, en este lado del triángulo, ¿no? Es el punto M. 20% del soluto y 80% del disolvente. Seguramente se van a intersectar en ese extremo. Es una mezcla binaria porque aquí de inertes hay ¿cuánto? 0%. Entonces, lo dicho, lo recomendable es que manejemos más porcentajes de soluto y de disolvente para hacer nuestras lecturas. Y de esa forma podemos hacer distintas lecturas en este triángulo. En realidad, los ejercicios que vamos a hacer, requerimos siempre graficar distintos puntos, distintas rectas, para ir resolviendo algunos problemas. ¿Sí? Ahí está. ¿De qué más podríamos hablar ahora? Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de este residuo refinado. ¿Sí? Este refinado que es un sólido con un porcentaje de humedad, ¿no? Este residuo refinado, a ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tendríamos en realidad? A ver, podemos hablar de eso acá. Ahí estamos, ¿no? El refinado o los residuos. ¿Sí? ¿De qué podríamos hablar? Por recalcar acá, de los tipos de refinados o residuos que existen. Residuo o refinado.
Existen tres tipos de residuos refinados. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? Tipo 1. Residuos refinados tipo 1. Hay el residuo refinado tipo 2. Y hay el residuo refinado tipo 3. Tres tipos de residuos refinados. Y esto nos va a distinguir estos tipos de residuos refinados. Nos va a ayudar. En realidad, en este triángulo rectángulo, este residuo refinado tiene una curva que tenemos que graficar. Puede ser experimental, puede ser de tipo 1 o 2. Y estas curvas las vamos a graficar dentro de este triángulo de residuos refinados. Entonces nos interesa ver qué tipo de residuos refinado existe para graficar en la curva y eso nos va a ayudar a resolver ejercicios. Eso ya lo vamos a ver la siguiente clase.